Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien o qué? Sí, señor. Profesor, buenas noches, ¿cómo va? Bien, señor, ¿y usted qué tal? ¿Cómo va todo? Pues ahí luchando, ¿Luchando ahí contra quién? luchando contra este qué, contra la dengue que tengo qué, gripe, Ah, fue puchicas. y no puedo ni serenarme ni nada, porque tú sabes que está el peligro por allá afuera. Claro, 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 claro. Ujú. Bueno, Bueno, listo. pues estoy pendiente aquí en la cama, estoy pendiente. Bueno, perfecto, esa es la actitud. Ujú. Ujú. Ya decía yo que hacía falta Eddie. ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo está? ¿Cómo siguió Luis? ¿Cómo siguió el compañero Luis? Profe, bueno, no, ¿está malo todavía? Sí. Sí. Hasta ayer todavía estaba en la clínica. Hijo de puchicas. Bueno, que no sea nada Voy a grave. marcarle a ver qué pasó. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase para que no terminemos tan tarde, por ahí a las 8 para ya terminar con el tema de esto. Hay unas cositas que me quedaron pendientes mostrarles a ustedes con respecto al tema que estábamos viendo. Entonces quiero que la veamos. Sí, esto es una de Profesor, una pregunta. pregunte. Usted envió por el Q10 unos fotografías, yo no sé qué, eso para qué, profesor, yo no entiendo. ¿Cuándo? Que escogieron una obra, yo no sé qué es, o sea, yo no, eh, ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue? Eso era la llamada pasada, profe, creo que es don Nelson, de las obras de arte que usted nos puso a escoger y la que uno quisiera. Ah, sí, era un comentario como por no haber hecho ah, la ya, tarea. entonces, bueno, listo, entonces ya, pues yo no le puedo cuidar, yo escojo, pues voy a escoger la de los boteros porque es la que más, Ah, entonces bueno, más o menos no sé el comentario. si a usted le gusta, bien, listo. Bien. Listo. Lo que les venía diciendo. Ah, bueno, me hicieron falta unos temitas, unos comentarios al respecto, un ejercicio que tenemos pendiente que hacer. Entonces vamos como a comenzar a cerrar ya temas para comenzar a avanzar en el tema. ¿Listo? Entonces voy a comenzar a compartir la pantalla. Me avisan si se ve, no se ve, qué se ve, para yo tener en cuenta. Ya está grabando, sí, ya está grabando. Entonces, de todas maneras, la persona que no esté en clase ahorita, pues no importa, sin embargo, se va a grabar la clase y se va a subir a YouTube como siempre lo hacemos. Entonces, vamos a empezar. Entonces, electrónica, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Y vamos a hacer la recomendación de la semana. A ver, ¿para qué yo hago esta recomendación? Esta recomendación, primero, es uno de los métodos para poderles decir a ustedes, préstenme atención, mírenme acá, o sea, sí, llamar la atención de ustedes. Y segundo, es para que también, al igual que yo, de alguna u otra manera, encontremos cosas nuevas que ver, ¿no? Entonces, lo que les voy a decir esta semana es de una página en internet que también tiene su aplicación que se llama iVox o iVox. No sé si ustedes han escuchado esta nueva moda que se llama los podcasts, ¿sí? ¿Qué es un podcast o qué es el formato podcast? Es como la radio que siempre hemos escuchado, pero ahora la graban, ¿cierto? Y la podemos escuchar en cualquier momento del día o en cualquier día de la semana. Eh, y lo mismo, entonces tenemos como frecuencias o canales, ¿sí? Y tienen su programa. Entonces, ahí desde Cuarto Milenio, podcast, entonces, esos son los diferentes canales que hay. Este es mi favorito, La Llamada de la Luna, una recomendación especial les hago para que la vean, es muy bacán. Es sobre historias de miedo y bobadas de esas, pero pues, me ayudan a dormir de noche, me ayudan
a desestresarme en el día. Yo escucho un rato en el carro, lo escucho mientras voy caminando o cuando hago ejercicio, los escucho. Entonces, pues en vez de escuchar tanta música, pues escucho más bien esto. También podemos encontrar audiolibros, digamos, audiolibros como lo son La ciencia de hacerse rico, bueno, en fin, cantidad y cantidad. Mire, Harry Potter y la piedra filosofal parte uno, Tus pensamientos, todos diferentes libros que podemos escuchar sin necesidad de leer, ¿sí? Porque vamos manejando, porque no queremos leer en el momento, simplemente queremos escuchar. Mire, tenemos El Principito, en fin, mil y un libro. Mira, aquí tenemos Harry Potter y la piedra filosofal parte 2. Duran 4 horas cada audiolibro, cada parte de este libro, pero es súper interesante. Mira, aquí tenemos muchísimas páginas al respecto de este tema. Y ustedes pueden poner lo que sea, digamos, vamos a poner un podcast de electrónica. Entonces vemos temas relacionados, ¿sí? Entonces, electrónica biodegradable, moneda electrónica y network. Entonces son expertos hablando al respecto de la electrónica, de los temas que ponen, ¿sí? Por lo general, cada canal escoge como una línea, ¿sí? Y de esa línea, pues habrán diferentes tipos de temas. Sí, entonces la tragedia electrónica, música también tiene esta aplicación. Entonces es una aplicación muy polifacética y muy, muy, muy chévere que les invito a que la conozcan. También tiene su aplicación también tiene su aplicación en tanto para Android como para iPhone. Entonces los invito a que hagan parte y que comiencen a meterse en la onda de podcast. Bien, ya después de la cháchara correspondiente, entonces comenzamos con el tema. Esto era lo que me hacía falta y lo que me preocupaba, que no les había dicho a ustedes de cómo, ya sabíamos cómo pasar, ¿cierto? Ya sabemos cómo pasar de una ecuación a una tabla de la verdad, ¿cierto? Ya sabemos pasar también de una tabla de la verdad a una ecuación. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora vamos a pasar de una ecuación, de esta ecuación, a el dibujo o el circuito lógico, que es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, primero, entonces tenemos que ver qué tipo de compuertas tenemos. Tenemos, mire, vamos a hacer un desmenuce. Entonces vamos a decir que tenemos la compuerta, dos compuertas AND, porque hay símbolos de multiplicación. ¿Cuántas OR tenemos? Tenemos una, dos y tres OR. También tenemos ¿cuántas NOT? Una, dos y tres. ¿Sí? Entonces vamos a copiarla acá. Entonces tenemos dos AND. Tenemos una, dos y tres OR, compuertas OR. ¿Por qué? ¿Cómo sé yo que el número de compuertas? Por las aplicaciones no, por las operaciones aritméticas que ella representa, ¿cierto? Este sombrerito quiere decir el NOT. ¿Cuántas NOT? Necesitamos también tres NOT. Listo. Entonces ya sabemos el número de compuertas que necesitamos para poder armar este circuito. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a dibujar el circuito que vamos a hacer. Entonces, tenemos, ¿cuántas entradas tenemos? Tenemos A, tenemos B y no tenemos ninguna otra entrada. Entonces, copiamos las dos entradas que tenemos. Entonces, tenemos aquí A y aquí B. Entonces, primero vamos a hacerlas, lo que yo les digo siempre, primero poner la OR. Ese orden es fundamental inclusive para
hasta para cuando vayamos a hacer los montajes en protoboard, siempre se ponen las compuertas OR. Entonces, delante de cada compuerta o delante de cada entrada, vamos simplemente a negarla. ¿Y qué tenemos? Tenemos ya 4 diferentes entradas. Es A normal y tendríamos acá, después de la NOT, teníamos A negada. Lo mismo acá, B normal y B negada. Están ahí, ¿sí? Si yo las necesito, pues las tomo. Si no las necesito, pues no las tomo. Entonces, primero ponemos las OR. Las NOT, que diga, que burro, póngale 0. Primero ponemos las NOT. Bien, ya listo. Digo una cosa y pongo la otra. Después ponemos, este es el primer paso, el segundo paso ponemos las AND. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas AND necesitamos? Necesitamos 1 y 2 AND. Perfecto, entonces, algo así es la AND, 1 y 2 AND. Entonces, vamos a realizar la primera compuerta AND. 1. Aquí le ponemos el número 1. Esta va a ser nuestra segunda compuerta AND, entonces le pongo yo aquí el número 2. Bien, listo. Entonces, empezamos. ¿Cuáles son las entradas de la primera compuerta AND? Pero voy a borrar la primera compuerta AND que me quedó, que no se sabe qué es, si es una AND o un chito. Bien, así se parece más. La primera compuerta AND tiene 2 entradas que son A y B normales. Entonces, ¿de dónde cojo yo A y B normales? Pues de las que no son negadas. A y B. Perfecto. Ahora, vamos con la segunda AND. La segunda AND está utilizando el A negado, pues entonces yo simplemente cojo la salida del A negado y está utilizando B negada. Bien. Y como me está diciendo que tiene que volver a negar, pues yo simplemente pongo una NOT a la salida de esa AND. De esta manera podemos representar tanto esta, o sea, 1 con 1 y 2 con 2. Bien. Ahora, vamos con las, por último se ponen, este es el segundo paso, y por último se ponen las OR, compuertas OR. Necesitamos 3 compuertas OR, entonces vamos a nombrarlas. Bueno, pues aquí vamos primero a hacer los mini términos y después, entonces, este es otro mini término. Y por último, sumamos todos los 3 mini términos, ¿cierto? Entonces voy a ponerlo de esta manera. Aquí la OR, que se representa de esta manera, y le voy a poner el número 3. ¿Qué sumamos? En esa OR sumamos la A y B. Entonces B normal lo puedo coger yo de acá, sub B, y la A normal la puedo coger yo de acá. Swap. Listo. Entonces, vamos a ver qué sale de cada una de las compuertas. En la 1, ¿qué debemos tener? A por B. Verifiquemos si está bien la 1, la compuerta número 1. Si vamos a dividir por subgrupos para, por último, hacer una sumatoria mucho más grande. Entonces, la primera tiene que estar... ¿Dónde está mi puntero? Ya lo vi. La primera tiene que ser A por B. Entonces, seguimos los caminos. Miren, aquí va, voy a poner este puntero láser. Entonces, seguimos los caminos. Entonces, A, bien, entra B. ¿Y qué sale? Cuando en una A entra A y entra B, sale A por B. Perfecto. Ahora vamos con la segunda, con el segundo grupo. Entonces, ¿qué entra? Entra A negado, perfecto. Yo copio aquí A negado.
Y eso es como es una A, entonces tengo que ver cuál es la otra entrada, es B negada. Pero si nos fijamos, antes del not está así, y después del not, ¿cómo sería? A negada por B negada, que está todo negado. Ahora, vamos con en el tercer minigrupo o subgrupo, que tenemos que tener A más B. Entonces vamos y rectificamos. B, bueno, entonces A normal, miren, aquí va el caminito y hace un saltico y llega a A, y el otro va a B, perfectamente. Entonces tenemos A más B. Bien, entonces, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta sumar los tres minitérminos. Ya tenemos los tres minitérminos bien armados, ahora nos hace falta sumar los tres minitérminos. Y aquí hay dos cositas. Por ejemplo, les voy a mostrar, les voy a dar un adelanto de lo que se viene más adelante para ustedes, para el próximo semestre, y se llama, ojalá no tengamos que hacerlo así, sino más presencial, que sería lo ideal, pero mientras se lo muestro por acá. Aquí tenemos la protoboard, ¿cierto? Esto es un software de simulación que es muy básico. Pero, ¿qué pasa cuando un software de simulación es básico? Pues quiere decir que se va a reproducir sin importar el computador que tengamos. No necesitamos un excelente computador, sino no. En un computador viejito, él corre perfectamente. Entonces vemos acá las puertas o compuertas básicas, las combinacionales, las memorias, las secuenciales, no tienen muchos elementos, pero pues tienen los necesarios. Entonces, si vamos aquí a las compuertas básicas, vamos a ver qué tipo de compuertas hay. Mire, hay una AND, el 7408, que tiene cuatro compuertas AND de 2 entradas cada una. O también tenemos mire, vamos a mostrárselo, el 7408. O también tenemos pues vamos a ponerlo aquí en protobar para que lo vean. O que también tenemos el 7411, que tiene 3 entradas, tiene 3 compuertas y tiene 3 entradas cada una. Ay, pero venga para acá, no me ponga arisca. Y también tenemos el 7421, que tiene solo 2 compuertas AND, pero de 2 entradas, de 4 entradas, 2 compuertas AND de 4 entradas. Ahora vamos a ver el que nos interesa, el OR. La OR o la compuerta OR tiene 4, dentro de un solo integrado hay 4 compuertas, ¿sí? Pero cada compuerta tiene 2 entradas y no hay más. O sea, ¿cómo se ve representado eso? Se ve representado de esta manera. A ver, ¿cómo sería una AND? Voy a dibujarlo aquí a un ladito. Una AND de 3 entradas. Pues simplemente va así, así y así, ¿cierto? Y una sola salida. La OR que nos da el circuito de simulación solo tiene 2 entradas. Entonces, si queremos nosotros sumar 3 entradas, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar 2 OR. ¿Por qué, profe? Porque les voy a mostrar por qué. Y ya les dije por qué voy a utilizar de 2 entradas, porque yo simplemente puedo decir, ay, no, profe, pues yo pongo una aquí de 3 entradas y ya pum, 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 pum. No, pero son herramientas que yo les doy. Siempre, vuelvo y les digo, yo siempre les doy las herramientas y ustedes miran a ver qué hacen con ellas. Entonces llega uno y dibuja la OR de 2 entradas nomás y llega y suma el primer minitérmino con el segundo minitérmino.
Y me van a decir, profe, a él le quedó mal porque se está comiendo el tercer mini término. No, porque para eso yo dije, voy a necesitar otra compuertador y la pongo de esta manera y hago esto. Y esto va a ser C. Profe, pero yo no... Listo. Entonces vamos a sumar. Entonces vamos a hacer este es 4, ¿no? Este es el subgrupo o la parte más general. Esta es, ¿no? Bien. Entonces vamos a sumar paso a pachito. Entonces tenemos A por B que entra de este lado, ¿sí? A por B entró ahí, bien. Y tenemos A negada por B negada y todo esto negado. Entonces, ¿qué tenemos? Tendríamos A por B más, como esto es un símbolo de más, simplemente se suman de esta manera. Esto a su vez es la salida de la primera parte del OR, pero va a ser una entrada de la segunda parte del OR. ¿Y con qué se está sumando? Se está sumando con A más B, que lo tenemos acá. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta total sería A por B, o sea, sería todo ese término más este término que está acá. A por B más A negada por B negada, todo eso negado más A más B. De esta manera dibujamos un circuito, o sea, que ya sabríamos nosotros pasar de la ecuación a la tabla de la verdad. De la tabla de la verdad a la ecuación, ¿cierto? Y también podríamos sacar de la tabla de la verdad al circuito lógico, que es este, es un esquema lógico. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿No? ¿Nada? ¿Todo está claro? ¿Quieren otro ejercicio? Sí, profe, sería bueno otro ejercicio. Bien, listo, vamos a hacer otro Sí, ejercicio. profe. Entonces voy a agregar aquí otra. No tenía presupuestado, pero me parece lo más idóneo. Bien. ¿Qué ejercicio vamos a dibujar ahora? Entonces, vamos a ver. Déjenme un momentico y lo escribo aquí en el papel. No tenía presupuestado hacer otro ejercicio, pero déjenme, yo lo escribo aquí en un momentico para que no me vaya a quedar, no vaya a dibujar yo una burrada. Déjenme un segundito, ya va. Disculpen. Bien, ya lo tengo acá. Entonces, vamos a representar Y que es igual a A por B negada más A negado por B más A por B. Perfecto. Eso podría ser vamos a ponerle aquí C para agregarle un poquito de dificultad a la cosa.
Bien, entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es verificar qué compuertas necesitamos. Entonces, vamos a necesitar una compuerta AND, dos compuertas AND y, mire, entonces vamos a necesitar dos compuertas AND, dos AND de dos entradas por dos. Y vamos a necesitar una compuerta AND de tres entradas. Vamos a dibujarlo de diferente manera para que vean cómo se puede hacer. ¿Listos? ¿Cuántas compuertas OR necesitamos? Necesitamos una y necesitamos dos compuertas OR. Dos OR de dos entradas. ¿Cuántas compuertas NOT necesitamos? Necesitamos una y necesitamos dos compuertas NOT. Bien, perfecto. Entonces, ahora, seguido de esto, entonces ya tenemos claro cuáles son las compuertas que necesitamos. Ahora, ¿qué hacemos? Lo dividimos en subgrupos. Entonces, el subgrupo 1, aquí lo tenemos, 1, subgrupo 2, 2, subgrupo 3 y 3. Perfecto. Y por último, pues todo esto es la salida, ¿cierto? Y pongámosle aquí el 4. Bien. Entonces, primero que todo, dibujamos las entradas. Tenemos A, tenemos B y tenemos C. Ahora, ¿qué siguen? Siguen las compuertas NOT. Perfecto, entonces yo cojo y solo tengo dos compuertas NOT, no tengo más. Bien, no hay problema, solo vamos a necesitar dos compuertas NOT para el circuito que vamos a hacer. Profe, ¿por qué no nego C? Porque en ningún momento de la ecuación me está pidiendo que niegue C. Entonces yo como, ¿por qué lo voy a negar? O sea, ¿para qué voy a comprar otra compuerta si no la voy a utilizar? ¿Sí? Listos, entonces ya tenemos las dos entradas que necesitamos negar. Mira, aquí A y B. Bien, ahora ¿qué sigue? Entonces las NOT van primero. Check. Ahora, vamos a las dos AND de dos entradas. Vamos a ponerlas. Entonces, AND de dos entradas. Le vamos a poner el nombre de 1 a esta. Y le ponemos el nombre de 2 a esta. Y vamos a necesitar también una AND de tres entradas. De una vez la dibujamos, ¿cierto? Una AND de tres entradas. Y le vamos a llamar 3. Perfecto. Entonces, check y check. Ahora vamos a unir cables. La primera AND, ¿qué necesita? Necesitamos A por B negada. Entonces, simplemente yo cojo A sin negar, ¿sí? Porque es antes del NOT, es A sin negar. A sin negar por B negada. Entonces yo simplemente la cojo, la entrada B, la cojo después del NOT porque yo necesito negada. El otro subgrupo que es A negada por B. Entonces, simplemente yo cojo y salta la cuerda y nos vamos acá. Bien. Y sería A negada. Por B normal. Por B normal. Perfecto. Ahora el tercer subgrupo va a ser A por B por C. Entonces, yo puedo coger B de acá, ¿cierto? B
yo puedo coger o tendría que coger A de acá. No, de acá la cogemos para que no sea tan desordenado. Chum. Y C directamente la tomamos de la entrada C. Ya hemos utilizado dos AND de dos entradas, sí, mírenlas acá, y una de tres entradas, mírenlo acá. Bien. Este punto se hace aquí es para indicar que está conectado acá, ¿no? Eso es topología. Bueno, entonces ahora ¿qué nos hace falta? Nos haría falta las dos OR de dos entradas. Entonces yo dibujo una OR y dibujo la otra en cascada. Yo sé que esta OR va a compartir con esta. Bien, entonces, la primera OR que suma, podemos sumar nosotros la primera OR, este con este, el 2 con el 3, pero pues para hacerlo, y este con este. Y de esa manera nos daría esta ecuación. ¿Lo comprobamos? Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Vamos a comprobar de la siguiente manera. Entonces, este es anegada. Uy, ese amarillo no se ve nada. Y este verde, vamos a ver. Entonces, entonces en la primera, olvidémonos de la ecuación de arriba y vamos a ver solamente el circuito de abajo. Entonces, en la primera compuerta AND, ¿cuál es la salida de la primera compuerta AND? Entonces, vemos la entrada que es A, perfecto, y como AND es una multiplicación, yo pongo el símbolo, el puntico de la multiplicación. Vamos a ver por dónde conduce este caminito. Entonces, por B negada. Bien, entonces, por B negada. Perfecto. Ahora vamos con el segundo. Entonces, la segunda, ¿qué tiene cómo va? Entonces, tiene que decir, sí, entonces va. La primera entrada, mire, vamos a seguir el caminito y nos topamos con que es con A negada. Perfecto. Entonces, simplemente yo copio A negada. Y como yo sé que esto es una AND, por la manera en cómo se ve, pues entonces yo pongo el simbolito de la multiplicación, que es un puntico, para evitar hacer la X, porque la X también se utiliza como símbolo en esta álgebra booleana. Entonces, para evitar la X y evitar confusiones, se pone el puntico. Listo, entonces ya desciframos el primer camino. Ahora el segundo caminito. ¿Por dónde va y por dónde viene? Mire, va y ¡pum! Se topa con la entrada B. Pues tan sencillo como yo decir que esto es B. Bien, por ahora se me olvidó la ecuación y ahora estoy sacando otra vez desde la ecuación, la estoy sacando, desde el dibujo estoy sacando la ecuación. Ahora, nos vamos a la tercera. Y el 3 es una AND de tres entradas, o sea que entran tres compuertas, ¿sí? Entran tres compuertas y una sola salida, obviamente. Entonces, pero profe, entonces compremos todas de tres entradas y nos evitamos todo eso. Pues no. ¿Por qué? Porque si yo tengo una compuerta de tres entradas y solo voy a utilizar dos entradas, esta es de tres entradas, y digamos esta la conecto a A y esta la conecto a B y esta la dejo ahí libre, ¿sí? O sea, si yo voy a montar ese circuito y la conecto ahí libre, ¿qué va a pasar? Esta patica, según la estática que si nosotros pasamos por la I, entonces de pronto que esta patica se cargue con 1 o se cargue con 0. Y si se sabe que hay un 0 en una compuerta, entonces ¿cuál va a ser su salida? Va a ser 0. Entonces nos
altera directamente la salida. Entonces, por eso les digo que no se puede poner o que se tiene que poner las AND necesarias o las paticas necesarias para el circuito. Muchachos, esto, vamos a hacer una pausa activa. Entonces, para que pueda levantarse, se levanta, hace sus movimientos. No más de media hora sentados nos hace daño. La cabeza, los hombros para atrás. Yo voy a tomar un poquito de agua. Los invito a que hagan lo mismo, caminen un poquito. Ya, denme 2 minuticos, tomo agüita y vuelvo. Bueno, ¿listos? Hay una técnica de estudio que se llama el pomodoro, ¿sí? ¿En qué consta esa técnica de estudio? Inclusive hay una aplicación y todo en el celular. Entonces, la aplicación consta, o la técnica de estudio más concisa, consta en uno hacer o trabajar durante 25 minutos, pero sin cero distracciones. 25 minutos uno en forma trabajando sin parar. Y, un momento, me escribieron, pero, es que alguien se está uniendo, ya un momento. 25 minutos uno sin parar y por cada 25 minutos de trabajo, entonces usted puede tomarse 5 minutos. ¿Sí? Bueno, y después de bloques de 3 veces 25 minutos, ¿sí? Que eso suman 25 más 25 suman 75, más 15 suman 90, o sea, después de hora y media usted estar trabajando dedicado, tiene de hecho un descanso de 15 minutos. Sí, entonces inténtenlo, pruébenlo, verá que aumenta su rendimiento muchísimo. Yo lo he estado intentando, yo lo he estado poniendo en práctica últimamente y me ha caído súper bien, me adelanto muchísimo el trabajo. En vez de estar uno 3 minutos, mira el celular, 5 minutos mirando el celular, 10 minutos acá, después
no hay concentración, no hay nada. Entonces les recomiendo que hagan ese ejercicio. Bueno, entonces estábamos en que tenemos que comprar las compuertas adecuadas para el circuito. Si son, si son 3 entradas, pues trataremos de comprar 3 entradas y no de 4 entradas, porque ya les dije que la estática puede ocasionarnos mal funcionamiento en un montaje real. No tanto ahorita, no tanto en una simulación, porque una simulación pues omite muchos de los problemas que uno tiene realmente al momento de montar un circuito. Entonces, ahora vamos a sacar la fórmula de la tercera o del tercer mini término, que es la tercera AND. Entonces, vámonos con el primero. Entonces, me topo con B normal. Bien, B normal. Y como yo sé que esto es una AND, pues simplemente yo sé que es una multiplicación y dicho lo multiplico. Ahora, vamos con la segunda entrada, que es A normal, y lo multiplicamos también. Y por último tenemos que es C normal. Perfecto. Ahora, vamos a sumar estos mini términos. Entonces tenemos que A negada por B normal más B por A por C. Entonces, A negada por B más B por A por C. Ahora todo este resultado lo sumamos directamente con este muñeco que está acá. ¿Y qué vamos a obtener? Tenemos que A negada por B más B a C más A por B negada. Esto es exactamente igual. Y aquí inconscientemente o conscientemente encontramos otra forma de transformación. Entonces tenemos la transformación, ahora tenemos varias transformaciones. Tenemos la transformación de la fórmula, ¿sí? Que es esta, a una tabla de la verdad, ¿cierto? A la tabla de la verdad, perfecto. De la tabla de la verdad podemos llegar a fórmula también. Entonces la flechita va para ambos lados. Entonces de la fórmula a la tabla de la verdad. Pero de la tabla de la verdad también nos podemos regresar a la fórmula. Y también tenemos entonces el circuito lógico o el diseño del circuito lógico, que lo podemos sacar desde la tabla de la verdad. Sí, o sea, si nosotros obtenemos la tabla de la verdad, podemos tener ya la fórmula y después de la fórmula podemos obtener el circuito eléctrico. O también tenemos el circuito lógico y podemos sacar la fórmula o la función y después la tabla de la verdad. Entonces ya nos podemos jugar entre ellos. Entonces, sin importar si yo lo pongo o si yo les doy el ejercicio en una tabla de la verdad o en una fórmula, pues ya sabríamos cómo operarlo correctamente. Entonces, listos. Entonces, este era el temita que nos hacía falta. No, sí, no muestro a ver qué tengo aquí escrito. Sí, este era el tema que me hacía falta a mí por explicarles. Entonces, de transformaciones, ¿no? De la transformación de la fórmula, la tabla de la verdad y el circuito eléctrico. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? ¿Les quedó más claro con el segundo ejemplo? Sí, señor. Perfecto, listo. Esa era la intención. Muchas gracias.
Aquí tenemos buenas noches, no, profesor. 7:15. No, ¿a qué? Listo, entonces continuamos con el tema. Pues las identidades del álgebra de Boole, sí, que ya nosotros ya tenemos en cuenta alguito de eso, ya sabemos para qué sirve, cómo se come. El ejercicio, en la clase pasada hicimos un ejercicio de eso, una simplificación, expuse un poquito más de las identidades de Boole, pero ahora vamos a entrar un poquito más en el tema. Entonces vamos a... No tiene por qué ir aquí. Me salté unas diapositivas que pegan con ustedes porque le iba a hacer unos ejemplos de... Esta sí tiene que ir ahí. Ok, entonces tenemos aquí. Vamos a simplificar, vamos a hacer más ejercicios y vamos a simplificar, vamos a comprobar por qué dice que A más A por B es igual a A. Aquí la tenemos en la absorción, entonces vamos a comprobarla, ¿sí? Esto es muy chévere que nos las aprendamos. Donde las llegamos a aprender, nos podemos, esos son como las identidades del álgebra de Baldor. Ustedes saben que cuando uno se aprende eso, pues eso llega y le ponen cualquier ejercicio y uno lo visualiza y pam, 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 en tres patadas lo hace. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esta comprobación? Nos están diciendo que este lado es igual a este. Y pues, yo no lo veo igual, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo transformamos en esto. O sea, esto tiene que quedar así. Entonces, sacamos factor común de A. Factor común de... El factor común, o sea, el factor común de A, 1, ¿cierto? Más factor común de ese término, le sacamos, entonces quedaría así. Y si vemos nuestra tablita, decimos que la nula en la multiplicación es 0 y en la suma es 1 más A da 1. Pero ¿y por qué, profe? Yo no entiendo eso. Si tenemos una compuerta OR, ¿cierto? Tenemos una compuerta OR. ¿En qué momento una OR da en su salida 1? Cuando, si nosotros ponemos la tabla de la verdad de una compuerta OR, entonces tenemos dos entradas A y B y la salida S, entonces tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. La OR da casi siempre 1, simplemente da 0 cuando las dos entradas son 0, del resto es un 1. Entonces, si ya simplemente una de las entradas es un 1, pues ya sabemos cuál va a ser su respuesta, un 1. Entonces, 1 más B equivale a 1 y A por 1 más B, nos regresamos otra vez a la tablita y nos dice que 1 por A da el mismo número. 1 por A da A. Y A es A. Son comprobaciones matemáticas de lo que estamos haciendo, ¿sí? Ahora, otra comprobación, que va a ser la distributiva. A más B por A más C es igual a A más BC. Entonces vamos a ver, vamos a comprobarlo. No le creo de a mucho a ese profesor, está diciendo cháchara. Lo vamos a comprobar. Entonces, A más B, que es igual, que multiplica, qué pena, a A más C, es igual a A más BC.
Entonces tenemos, ¿qué hacemos acá? Pues distribuimos, porque es uno de los métodos más fáciles de poder encontrar, o sea, la expandimos, por así decirlo. Entonces, A por A por C, y hacemos exactamente lo mismo con B, y nos queda B por A y B por C. Vamos a copiar los términos. Entonces, A por A, nos regresamos a la tablita y decimos que A por A es igual a A. Perfecto, entonces A por A es A. A por C, ese sí es A por C, más A por C. Perfecto. Más B por A. B por A es B por A, no tiene discusión. Y tenemos B por C, más B por C. Bien, entonces ahora volvemos y sacamos factor común. Pero, profe, ¿usted para qué saca? Tranquilos, tranquilos. Sacamos factor común de A. Lo mismo. 1 más C más B. Más BC. ¿Cierto? Porque como ese término no tiene A, pues no lo toco. Voy a borrar esa raya porque parece que fuera un negado. 1 más C da 1. 1 más B da 1. Entonces luego todo este paréntesis da un hermoso y grande 1. 1 pollito. Por A más BC. Y vamos a ver 1 por A. 1 por A da A. Entonces A más BC. Y tenemos que es exactamente igual. Entonces, vemos cómo esto quiere decir que realmente se cumple, ¿sí? A cabalidad, y nos sirve muchísimo para poder simplificar un término grande, una ecuación grande. Ustedes saben que si simplificamos, nos queda muchísimo más fácil de operar, nos queda menos compuertas que montar, menos compuertas que cablear, menos cable que usar, menos probabilidades de dañar el circuito, de hacer que no funcione. Ay, se me olvidó simularles, yo les quería simular pero bueno, eso se los dejo después. Se los debo, me acuerdan. Yo les voy a poner aquí simulación de circuitos. Entonces, o podemos obtener entonces ecuaciones mucho más manejables. Entonces, obviamente, cada vez que podamos simplificar, lo tenemos que hacer. También está De Morgan, ¿sí? La identidad de Morgan. Entonces nos dice que si negamos A por B, es lo mismo que quedaría A negada más B negada. ¿Qué? Eso es pura mentira, no le creo. Bueno, vamos a hacerlo, Voy a borrar este ladito y vamos a hacerlo, pero esta vez lo voy a comprobar de una manera distinta. Lo vamos a hacer con una tablita de la verdad. Les voy a enseñar cómo hacer este tipo de tablas de verdad. Entonces voy a copiar aquí en mi cuaderno esta ecuación para no estar pasando y pasando la hoja. A por B es igual a A más B. Y de la misma manera, A más B negado es igual a A negado por B negado. Si ven,
el símbolo cambia. Entonces de aquí está multiplicando y aquí pasa a sumar. Entonces tenemos, escribirlo en negrito, A más B. Todo esto lo negamos. Y a este otro lado tenemos A negado más B. Negado. Entonces está el versus ese ahí. Pues simplemente yo cojo y hago una tabla de la verdad con dos entradas que serían AB, ¿sí? AB. Y con tanto ese término, simulando ese término, A más B, todo negado, y también simulando el término A más A negado más B negado. Entonces, relleno mi tablita de la verdad, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿sí? 0, 1, 2, 3. Bien. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar datos. Entonces, tenemos, cuando A vale 0, entonces 0 más 0, 0 más todo eso negado me da un 1. 0 negado es un 1, más 0 negado es un 1, 1 más 1 da un 1. 0, o sea, 0 más 1 da un 1. Ay, pero este es multiplicación. Bien, entonces volvemos, vamos a volver a hacerlo. Entonces, A negado es un 1 y B negado es un 1. 1 por 1, 1. Bien, ¿qué estamos haciendo? Estamos reemplazando los valores de la tabla de la verdad. Sí, estamos haciendo una tabla de la verdad, construyendo los valores de la tabla de la verdad. Bien, entonces ahora, segundo, cuando A es 0, A0, 0, más que B es 1, más 1, entonces sería 0 más 1 es 1, y niego eso, me da 0. 1 negado es 0. Volvemos acá entonces. 0 negado es un 1, y 1 negado es un 0, y 0 por 1, 0. 1 por 0, entonces 1, cuando A es 1, entonces borro aquí un momentico. Cuando A es 1. Cuando A es 1, entonces 1 más 0, 1 más 0 da 1. Y eso lo niego y me da 0 pollitos. Y 1 más 0, entonces 1 y 0. Entonces negamos, da 0 y da 1. Lo multiplicamos, da 0. Bien. Nos queda el último término, la última combinación posible, y nos queda que es 1, 1. Entonces, 1 más 1 no son 2, créanme que no, es 1. Y negado da 0. Y 1 negado da 0. Y 1 negado da 0. Y 0 por 0 da 0. Esta columna, si no se parece, es igualitica a la de al lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se comportan de la misma manera, o sea, se podrían representar de esa manera para poder obtener la misma salida. O sea, que la ley de Morgan también se cumple, al igual que la absorción, la distributiva, la asociativa, la conmutativa, la inversa, la idempotencia, la nula y la identidad. Esto es un repaso de cómo aplicarlas, ¿sí? Cómo aplicar las identidades de Bol. Bien. Bueno, esto era lo que les debía la clase pasada. La clase pasada yo no me acordaba cómo se llamaban
los métodos tanto del 1 como del 0. Entonces, mira, aquí tenemos la misma tabla de la verdad hecha con mini términos y también tenemos la misma tabla de la verdad hecha con maxi términos. Entonces, cualquier función booleana se puede expresar como suma de mini términos o como producto de maxi términos. Y a esta forma se les dice que están en forma estándar o canónica, ¿sí? El conjunto completo de variables del dominio está representada en cada término. Entonces, miren, uno también tiene que aprender a escoger el método, ¿sí? Miren, aquí tenemos un 1, dos unos y tres unos. O sea, nos van a salir 3 mini términos. Miren la forma aquí abajito, si la alcanzan a ver. Voy a agrandar la imagen. Bien. Entonces, ay, ahora me quedaron las rayas por otro lado. Bien, entonces tenemos acá entonces la suma de mini términos. Entonces, sumamos este más este más este, y nos quedaría de esta manera. Ahora, si lo hacemos con los ceros, o sea, los maxitérminos, entonces tenemos que es un producto de sumas, ¿sí? Entonces, tenemos primero 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Solo empezando tenemos muchos más ceros que unos, entonces, pues, solo por ese lado, pues yo no cogería maxi término. Pero bueno, en fin. El primer cero, entonces sería A más B más C. El segundo cero sería A más B. Ah, y ese tiene otra particularidad. ¿Te acuerdan que aquí todos tenían que ser unos? Sí, aquí miren, digamos, aquí todos tienen que ser unos. ¿Se acuerdan que yo como les decía, que uno se para en la entrada y quien no venga disfrazado no puede entrar? Entonces, si este no viene, este cero, tiene que entrar como uno. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ponerse el disfraz de una u otra manera. Entonces, yo hacía una analogía con respecto a eso. ¿Sí? Deme un momento, voy a poner a cargar mi computador, que apenas llegué, no lo puse a cargar y ya me pidió batería. Entonces, miren que tenemos los mini términos y los maxi términos. Entonces, salieron 3 mini términos y son una fórmula de 3 nomás sumas. Y mire, con los maxi términos salen 5 multiplicaciones. Entonces, pues bueno, ahí es cada quien, digamos, no, profe, a mí me gustó mucho más el cero, me parece que lo entiendo mejor, que, pues bueno, listo, se le rescata. Pero en este caso, serviría mucho más el 1. O sea, los militérminos. Ok, entonces, nos parábamos en la entrada y decíamos, tienen que entrar solo los unos. Si usted no es uno, disfrácese. Entonces, ¿cómo era el disfraz? Era un gorrito. Ese era el disfraz. Entonces, nos parábamos acá y decíamos desde la entrada, ¿usted es un 1? No. Entonces, disfrácese. Anegada. ¿Usted es un 1? No. Entonces, póngase el gorro, mijo. ¿Usted es un 1? Sí. Siga tal cual como usted viene. Y así hacíamos con todos los 1 que encontrábamos en las salidas. Ahora con los maxi términos, ¿qué hacemos? Con los maxi términos, entonces nos paramos, como vamos a coger los ceros, entonces nos paramos en el cero y decimos, todos tienen que entrar solo con ceros, no pueden entrar los unos. Si usted es un 1, tiene que disfrazarse para llegar a 0. Entonces, como este es un bar de solo ceros, entonces solo pueden entrar los ceros. Usted entra como 0, entonces A normal, B es 0, entonces es B normal, C es 0, entonces entra como C normal.
Seguimos con el siguiente maxi término. Entonces, A es 0, entonces entra normal, pero B es 1. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Póngase el gorrito, mijo, para que se parezca a un 0 redondito. Y el B se ponía el gorro y decía, bueno, ahora me transformé en un 0, ahora sí puedo entrar, ahora sí puede entrar. C era un 0, entonces es un 0, entonces puede entrar. Y así sucesivamente con todos los ceros que tengamos en el lado derecho o en la salida de nuestra tabla de la verdad. Y la diferencia radica también en que se multiplican, los maxitérminos. O sea, este se multiplica con este que también a su vez se multiplica con este que se multiplica a su vez con y este que se multiplica con este. Entonces, esta era la manera de transformar de tabla de la verdad a fórmula. Dejemos este tema para dentro de 8 días. Yo creo que se nos va una clase completica hablando de mapas de Carnot, pero quiero que lo vayan leyendo, ¿sí? La tarea va a ser la siguiente, la tarea va a ser muy sencilla. Les voy a poner un dibujito de un circuito. No, mentiras. Les voy a poner la fórmula de un circuito y ustedes me hacen el dibujo de este circuito. Les dejo para que puedan hacerlo en una hoja, le tomen una fotico y lo suben. El que no haya entendido, pues tiene para ver ya ahorita apenas termine la clase, 15 minutos después me llega el video, lo descargo, lo subo a la plataforma para que lo podamos resolver. Dudas, inquietudes. Ya les dije la tarea, ya saben, la tarea va a ser esta la tarea. Yo les doy una fórmula y ustedes me entregan un circuito. Esa va a ser la tarea. Dibujadito, ¿no? Obviamente. Ah, pues si quieren vamos a simular en un momentico, lo simulamos para que vean también cómo se puede simular o llegar a simular un circuito de estos. Buscamos la aplicación. Yo utilizo esta aplicación para simular los circuitos. Esperamos a que ahora, para no deberles ya nada. Simplemente la otra clase, entonces comenzamos con Kramer. Bien, entonces, ¿cómo tenemos la fórmula? Bueno, entonces vamos a ver la fórmula que tenemos. Voy a anotarla por aquí para no estar regresándome y regresándome. Tenemos que C es igual a A por B más A negada por B negada, todo eso negado, más A más B. Yo también lo hubiese podido desde un principio haberlo hecho aquí, pero quería que vieran ustedes cómo se dibuja. Pues yo no es que les haya enseñado a dibujar perfectamente, pero para que ustedes también vean que se pueden hacer en una hoja o un papel. Entonces, sacamos las AND, que vamos a necesitar una, dos AND, pero primero las NOT. Vamos a necesitar una, dos y tres, una por aquí, pongámosla por aquí. Bien. Ahora sí las AND, una, dos AND, y ahora la OR. Vamos a necesitar tres OR. Entonces, una por aquí y dos por acá. Ahora, vamos digital output. Ahora vamos a buscar aquí están todos los componentes.
no sé si yo les había mostrado, yo creo que los nuevos no habían visto este software, porque los que vieron conmigo el semestre pasado, sí lo vimos pues no hicimos mucho, ¿no? No, inclusive yo creo que no hicimos nada, simplemente se los dije que existía este software. Esperen que ahora se me olvidó cómo se dice esto en Proteus. Dos segunditos, ya va, por favor. Estoy buscando Logic State. Y de esta manera podemos representar las entradas. Entonces, esto va a ser A mayúscula y esta va a ser B. Aquí me está haciendo un poquito de estorbo. Bien. Ya tenemos todas las compuertas. Primero entonces se ponen las NOT, después las AND y por último las OR. Entonces tenemos el primer mini término que es A. Entonces A por B directamente. Perfecto. Listo, sin complicaciones. Entonces vamos a nombrarlo. Este va a ser el 1. Esto va a ser el 2. Este va a ser el 3. Y estos de aquí se van a llamar 4 y 4. Bien. Listo, entonces ya tenemos el 1, que sería A por B. Bien, ahora el segundo, que es A negada. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Simplemente negar la entrada A. Y también lo mismo con la entrada B. Entonces la paso por la compuerta NOT y ya listo, negada. Y la salida de esa compuerta AND la vuelvo a negar. Perfecto. Más A más B. Entonces simplemente yo cojo de aquí un B y cojo A. Y ahora sumamos. Entonces el 1 sumo el minitérmino 1 con el minitérmino 2 y el resultado entre la suma del minitérmino 1 y el minitérmino 2 la sumo con el minitérmino 3. Para ver la señal de salida, entonces yo pongo un LEDcillo, le pongo una resistencia, la giro cuando me acuerde con qué se gira. ¿Listo? Y para que funcione el LED necesitamos alguito más que se llama coñeco, pero le dicen casa. Necesitamos el o la tierra. Esto le vamos a poner un valor de 220 ohmios, que es con el valor que... Ya, esto le saco los cálculos
con ustedes para que vean por qué, por qué se pone 222. Y listo ya, eso es todo el circuito. Si quieren vemos cómo prende y cómo apaga. Entonces, ¿en qué momento va a prender y en qué momento va a apagar? Tendríamos que haber hecho la, la tabla de la verdad, ¿cierto? Pero bueno. Entonces, cuando A prende, entonces la salida, que es C, vamos a poner el nombre aquí al LED, que va a ser nuestra salida C. Cuando A es, mire, cuando A y B son ceros, el LED se apaga. Cuando B es 1, el LED prende. Cuando A es 1 y B es 0, el LED prende. Cuando A y B son 1, ¿qué va a pasar? El LED prende definitivamente. Entonces, muchachos, este es el funcionamiento del circuito. Nada, pasamos de una fórmula a un a un esquema, un circuito. Entonces, la tarea se la subo en breves. Es una imagencita, una fórmula donde ustedes me tienen que pasar entonces de la fórmula a un dibujo, no importa que les quede feo como el mío, chichu me quito ahí, pero que se pueda entender qué fue lo que hicieron, dónde pasaron. Mire, tengan en cuenta estos puentecitos para que no se les vaya a quedar todo enredado. Y listo, muchachos, entonces nos vemos dentro de 8 días. Espero que haya quedado claro el tema. Vamos lentos pero seguros, que es lo importante. Y ya saben, dentro de 8 días, entonces vamos a ver mapas de Carnot. Es muy chévere y nos ayuda también a qué? A simplificar los términos. Entonces, no siendo más, diciendo estas palabras, desapareció el espanto. Chao, muchachos, que estén bien. Listo, profe, gracias. Chao, profe. Listo. Bueno, profe, hasta mañana. Chao, profe. Calmate, pues. Chao, profe. Chao.